Bienvenidos una vez más a este pequeño video tutorial de la materia de inglés para estudiantes de séptimo grado en la fase 1, semana número 6. Vamos a iniciar con el contenido de la guía para esta semana. Recordemos que en la primera página vamos a encontrar este cuadro que nos indica el nombre de la unidad, los indicadores de logros y los productos. Para esta semana tenemos two contents, o sea, dos contenidos. Dice acá classroom items and personal items. Que traducido al español sería útiles del salón de clase y objetos personales. De eso se trata, o eso mejor dicho son los temas que vamos a tratar en esta guía. Luego tenemos la orientación sobre el uso de la guía, que tú ya conoces muy bien, no lo vamos a leer, solamente recordar que todo hay que resolverlo en el cuaderno de clase. Las 4 actividades que vamos a explicar en este video tú debes de resolverlas en tu cuaderno. Luego tenemos acá la primera actividad que dice 1.1 Activation. Dice observa la imagen y responde las siguientes preguntas. Tienes que contar los objetos para responderlas. Ok, acá tenemos una imagen. Si usted se fija, se trata de útiles del salón de clase que nosotros ya conocemos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 questions. Tenemos 5 preguntas. La primera pregunta dice how many books do you see? How many erasers do you see? How many markers do you see? How many backpacks do you see? And how many pencil sharpeners do you see? Ok, acá tenemos 5 preguntas. La primera pregunta dice how many books do you see? ¿Qué creen que significa esa pregunta en español? Si usted no lo sabe, le invito a que pueda utilizar su diccionario, ya sea el diccionario manual o puede usar el traductor de Google, así como lo estoy yo haciendo en este momento, y escribimos la pregunta how many books do you see? Ok, esa es la pregunta que tenemos en la número 1. How many books do you see? Significa en español ¿cuántos libros ves? Ok, esa sería la pregunta de la pregunta número 1. Y nos vamos a regresar aquí a la imagen. Ok, vemos acá cuántos libros hay. Contemos, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tenemos 6 libros. Y ustedes pueden decir, acá hay más libros. Pues a mi parecer, los que tenemos acá arriba serían cuadernos. Así que solamente vamos a contar los que están en la parte de abajo. Serían 6. Entonces, como digo, hay 6 libros en inglés. Si yo no puedo escribir hay 6 libros en inglés, podemos hacerlo en español. Hay 6 libros. ¿Ok? ¿Cómo se escribe hay 6 libros en inglés? Aquí tenemos la respuesta. Dice there are 6 books. Esta sería la respuesta en la pregunta número 1 que tenemos acá, en la pregunta número 1. Entonces en el cuaderno nosotros vamos a escribir how many books do you see? Y vamos a escribir la respuesta en nuestro cuaderno. Sería there are 6 books. Ok, esa sería en el ejercicio 1.1. Y así vamos a contestar la número 2, número 3, número 4 y número 5. Luego pasamos al siguiente, la siguiente parte o la siguiente actividad y dice 1.2, dice presentation. En inglés los sustantivos, o sea nouns, se dividen en 2 grandes categorías. Dice countables, que serían contables, and uncountables, que serían incontables. Dice acá que los sustantivos contables o los countable nouns en inglés se dividen en 2 categorías más, singulares y plurales. ¿Ok? Dice que aquí los sustantivos plurales se dividen en otras 2 categorías, regulares e irregulares. Dice, estudia las siguientes reglas en inglés para formar los sustantivos regulares e irregulares. Muy bien, acá en una forma resumida se los voy a explicar. Las siguientes reglas que vamos a estudiar es para que usted pueda escribir la forma plural de un nombre en inglés correctamente. Por ejemplo, nosotros en español nosotros decimos un carro, ese sería singular. ¿Cuál es la forma plural de carro en español? Sería carros, con S al final.
entonces ya la palabra se convierte de singular a plural. Eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Y aquí dice, mire, 1.3, practice, que es la práctica. O sea, vamos a nosotros a leer y por qué no a escribir estas reglas en el cuaderno para que nosotros podamos memorizarlas. Aquí tenemos, a este lado izquierdo, tenemos las reglas para los nombres plurales. Dice la primera regla, mire, to most noun add s. Significa en español, a la mayoría de los nombres se le añade una s. Así como el ejemplo que les acabo de dar yo en español. Si se recuerdan, les acabo de decir carro, carros. Le agregamos una s para que se convierta en plural. Veamos acá el primer ejemplo. Dice chicken, chickens, con s al final. Aquí dice pollo y aquí a la par diría pollos. Vamos a ver el siguiente ejemplo, car, y a la par tenemos cars con S. Si usted se fija, acá dice carro y aquí dice carros. Muy bien, ese es el ejemplo que yo les estaba dando en español anteriormente. Luego tenemos la siguiente regla, dice, if the noun ends in consonant plus y, change y to ies. Dice que si el nombre en inglés termina en una consonante más una Y, vamos a cambiar esa Y y le vamos a escribir IES. Veamos los ejemplos. Tenemos acá el primero, dice baby, babies. Si usted se fija, cuando escribimos el plural, le quitamos la Y y escribimos IES. Aquí dice bebé y acá el plural sería bebés. Luego tenemos el siguiente ejemplo, cherry, cherries. Acá dice en español cereza y aquí dice cerezas. Si usted se fija, le hemos quitado la Y y le hemos escrito IES. ¿Por qué? Porque antes de la Y tenemos una consonante. En este caso la letra B y en este caso la letra R. Muy bien, vamos a la siguiente regla. Dice, if the noun ends in S, SH, CH, X, and sometimes O, add ES. Dice que si el nombre termina en S, SH, CH, X y algunas veces dice acá en O, vamos a añadir ES. Muy bien, veamos los ejemplos. Class, classes. Bush, bushes. Church, churches. Fox, foxes. Mango, mangoes. Tomato, tomatoes. Muy bien. Si usted se fija, estas letras de acá, las últimas que tenemos, corresponden a la regla que tenemos arriba. Esta palabra termina en S, esta termina en SH, esta termina en CH, esta termina en X, esta termina en O y esta también termina en O. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a agregar ES a la palabra para convertirla en plural. Por ejemplo, class, classes. Aquí dice clase y aquí dice clases en español. Muy bien. Luego en este otro ejemplo dice church, iglesia, y aquí tenemos churches, que significa iglesias. Luego en este ejemplo, por ejemplo, dice tomato, y aquí tenemos tomatoes, que significa en español tomate. El plural sería tomates. Muy bien, esa sería la regla número 3, y ahora nos vamos con la regla número 4. Dice, if the noun ends in F or FE, change F or FE to BES. Dice, mire, póngale mucha atención, que si el nombre termina en F o FE, vamos a cambiar la F o la FE y le vamos a agregar BES. Veamos el ejemplo. Dice leaf y convertimos esa palabra en leaves. Si usted se fija, la F desaparece y le agregamos BES. Luego la siguiente palabra dice wife y al escribirla en plural dice wipes. Eliminamos la F y la E y le agregamos BES. Acá en el primer ejemplo tenemos hoja y aquí dice hojas. En el segundo ejemplo dice esposa y aquí dice esposas, refiriéndonos a una persona, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de una mujer. Muy bien, entonces estas serían las reglas que tú tienes que estudiar y aprender muy bien para poder aplicar correctamente la regla en cualquier palabra cuando hablamos de los plurales en inglés, en el caso de los countable nouns, o sea, de los nombres contables. Muy bien, vamos a ver los irregular plural nouns. ¿De qué se trata esto? Muy bien, escuche lo que le voy a explicar. Dice que son irregulares. ¿Qué quiere decir eso?
que estas palabras que vamos a ver a continuación no siguen ninguna de las reglas que acabamos de estudiar. Estas palabras que tenemos aquí no siguen ninguna de estas reglas. Quiere decir que se escriben tal y como aparecen acá en el cuadro que tenemos. Veamos cuáles son esas palabras. Aquí dice singular y aquí dice plural, o sea, singular y plural. Veamos la primera palabra, dice person. El plural dice people. Si usted se fija, aquí no le hemos agregado S, ni ES, ni BES, nada de eso. La palabra cambia totalmente. Entonces, ¿qué significa person? Significa persona. ¿Qué significa people entonces en español? ¿Qué significa? Muy bien, significa personas. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice woman y aquí tenemos women. ¿Qué significa woman en español? Mujer. ¿Qué significa women? Significa mujeres. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Man y aquí tenemos man. Aquí en español hombre y el plural ¿cuál sería? Hombres. Muy bien. Acá tenemos child y tenemos el plural children. Child significa niño y children ¿qué significa en español? Niños. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Mouse, como Mickey Mouse, y mice. ¿Qué significa mouse? Muy bien, ratón. ¿Qué significa mice? Significa ratones. Acá luego tenemos, esta palabra parece repetida, es la misma palabra que tenemos acá. O también child. Aquí tiene un pequeño error la guía, al parecer tiene repetida 1, 2, 3 palabras. Estas 3 palabras están repetidas. Muy bien, vamos a continuar con esta. Sí es, digamos, nueva o no está repetida esta palabra. Tenemos la palabra deer y el plural es deer. Y si ustedes se fijan, ¿es la misma palabra? Sí, correcto, es la misma palabra. No tiene ningún cambio. ¿Y qué significa deer en español? Significa ciervo o venado. Entonces aquí dice ciervos o dice venados en español. Luego tenemos la palabra fish. El plural es fish también. Y en algunos casos, en algunas ocasiones también usted va a ver la palabra fishes, que también es correcto. ¿Qué significa fish? Significa pez o pescado. ¿Y qué significa fish entonces? Muy bien, significa peces o pescados en plural. Vamos con la siguiente palabra, es goose, y aquí tenemos geese. ¿Qué significa goose? Significa ganso, y geese significa gansos en plural. Luego tenemos la palabra tooth, y el plural sería teeth. Tooth, ¿qué significa? Diente, muy bien, y teeth significa dientes. Y la última palabra es foot, y por último tenemos la palabra feet. Tenemos foot, feet. ¿Qué significa foot en español? Significa pie. Entonces, ¿qué significa feet? Significa pies. Dos, ¿verdad? Estamos hablando en forma plural. Entonces, estas palabras que acabamos de estudiar en este cuadro, recuerde que son irregular, o sea, no siguen ninguna de las reglas. Usted tiene que memorizarlas tal y como aparecen acá en este cuadro. Es la única forma de saber cuál es el singular y cuál es el plural. Después de eso vamos a hacer este pequeño ejercicio y dice, escribe los siguientes sustantivos en su forma plural. Aquí tenemos varias palabras, tenemos apple, brush, sandwich, city, potato, woman, scarf, person. Usted va a escribir en la parte de abajo, va a escribir el plural, de cada una de esas palabras. Entonces eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 1.3. Luego nos vamos al ejercicio 1.4. Dice production, dice haz una lista de las cosas que tienes dentro de tu bolsón. Dice no olvides escribir there is con los sustantivos singulares y there are con los sustantivos plurales. Observa los siguientes ejemplos. Veamos acá, dice there is one sharpener. Y el segundo ejemplo dice there are 10 colored pencils. Muy bien. ¿Y qué significa there is y qué significa there are? Aquí no dice, ¿verdad? Solo dice que hagamos oraciones con there is y there are. There is y there are en español se traduce como hay, pero no hay de dolor, sino que hay de haber. Cuando nosotros decimos que hay algo. Veamos acá en el traductor. Veamos. There is, si usted se fija, y there are. Si nosotros lo traducimos, dice hay, mire, de existir. Muy bien.
Entonces, eso es lo que significa esta palabra. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 1.4? Dice que vamos a escribir, dice una lista de las cosas que tenemos dentro de nuestro bolsón. Yo sé que la mayoría tal vez en este momento no tiene ni un bolsón con sus útiles escolares, o tal vez sí, ¿verdad? Pero vamos a cambiar un poquito acá la indicación. Vamos a escribir 5 oraciones con there is y vamos a escribir 5 oraciones con there are. Recordemos que there is lo vamos a utilizar con los sustantivos singulares y there are lo vamos a utilizar con plurales. Les voy a dar un ejemplo de cada uno para que usted los pueda escribir en su cuaderno. Vamos a hacer el primero con there is. ¿Ok? Por ejemplo, there is a book. ¿Ok? There is a book. ¿Y eso qué significa? Si usted quiere lo puede traducir en el traductor, no hay ningún problema. Veamos qué significa. There is a book significa en español hay un libro. ¿Ok? Esa sería singular. Ahora vamos a escribir una plural. Vamos a escribir, por ejemplo, there are 4 scissors. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esta oración en inglés. ¿Qué significa there are 4 scissors? Significa hay 4 tijeras. Recuerden también que el traductor de Google nos puede servir para poder pronunciar las palabras en inglés. Solamente usted tiene que darle clic acá donde dice escuchar en su teléfono, tablet o computadora y le va a dar la pronunciación de toda la oración. Escuchemos. There are 4 scissors. Ok, una vez más. There are 4 scissors. Ok, dice there are 4 scissors. ¿Qué significa en español? Hay 4 tijeras. Entonces en tu cuaderno tú vas a escribir 5 oraciones con there is y 5 oraciones con there are. Eso sería para la actividad 1.4. Eso sería todo. Luego acá al final viene un link que si usted le da clic acá a este link de referencia, nos envía a una página de YouTube con un video. Después de ver el anuncio, vamos a nosotros poder observar ese video que tiene que ver con los irregular plurals de el mismo tema que estamos viendo en la guía de esta semana. Ok, creo que eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana.